las cosas. These are very serious issues. Estos son temas sumamente serios. En relación a A second question with regard to the Sí, tal vez. ¿Cuál es su...? Of the Latin America. Ah, yes. Well, Latin America is in América is a Latina very interesting es situation. una situación bastante interesante. This is the first time Y esta es la since the primera Spanish vez conquest desde la that Latin conquista America has de los a- españoles que América Latina tiene la oportunidad moving towards de independence and independizarse towards some degree of integration. y tener algún grado de integración. Como bien saben mejor que yo, los países de América Traditionally have been very Latina separated from one another. tradicionalmente han estado aisladas unas de And they've otras. been internally Y separated as internamente well. también han Latin estado America has the worst separadas. inequality in the world. En América Latina existe la peor inequidad del mundo. So there's small, Exi- wealthy elites. Existen pequeñas élites poderosas que han estado orientadas más que nada al occidente y no entre sí ni hacia las poblaciones internas. And so it's beginning to change. Y eso está empezando a cambiar. There's some space for ¿Existe Latin Americans to alguna move oportunidad towards en la dealing with cual their América extremely Latina severe puede internal problems moverse para and also tratar towards a los form problemas of extremos que integration tienen some internamente independence y lograr from, cierta the integración powerful states? y cierta independencia de los estados poderosos como Inglaterra, Francia y recientemente Estados Unidos? Estos son avances importantes They can be y pueden ser adelantados. Latin America is América the Latina most exciting part of the world es right now. en la actualidad la parte del mundo más interesante. There are mass popular movements. There's, Existen movimientos de serious población moves masivas, towards, hay cambios democratization, hacia la towards, democratización, more justice, towards hacia más integration, justicia, and hacia la towards integración y hacia la independencia. methods by which, Los métodos a the través de United los States, cuales Estados Unidos Britain, had y controlled Gran Latin Bretaña America, habían those controlado methods are weakening. a América Latina están debilitándose. Esos métodos se están debilitando. One of them is violence. Uno de ellos era la The other violencia was y el economic otro strangulation. era la estrangulación económica. And both are weaker. Y hoy en día ambos son más The débiles. failure to overthrow the government of Venezuela by El force fracaso is an de illustration derrocar of the al weakening gobierno of the, de Venezuela por la military fuerza means. fue una muestra. When Kirchner, Y cuando Kirchner eliminó al Fondo Monetario Internacional de Argentina, eso muestra cómo se debilitan los controles económicos que existían. Entonces, América Latina sí tiene oportunidades. El problema es tomarlos y hacer algo con ellos. Es Pepe Patrón, tienes la segunda oportunidad, digamos. Sí, dos cosas brevemente. En relación con lo que usted acaba de decir, eso que usted llama la situación positiva de América Latina, en términos de una democratización social probablemente, ¿no? De tratar de reducir las desigualdades. Pero en términos políticos, para nosotros acá adentro no está muy claro, por ejemplo, que Chávez necesariamente sea una buena noticia. En términos políticos, no digo económicos o eventualmente sociales. Entonces por ahí y se ha discutido, se ha comentado mucho aquí sus declaraciones sobre Chávez en Chile, entonces sería interesante escucharlo. Y un segundo tema que usted mencionó hace un momento, sobre la importancia de poder hacer públicas las cosas, de discutir públicamente, sea armamento, sea... Y probablemente una de las grandes diferencias entre una bomba atómica en Irak, en Francia, o en Irán, en Israel, es que en unos lugares se puede discutir justamente y en otros no. Entonces, ¿cuál es a su juicio el papel, por ejemplo, de los medios de comunicación, ya no solo de los intelectuales o las élites, en poder hacer de ciertos temas asuntos de discusión pública, no solo de élites, sino de la población en general, que pueda también funcionar como control social? Well, I think the two parts of your question are related. Parece que las dos partes de su pregunta están relacionadas. So, what are the Chavez programs? Entonces, ¿cuáles son los programas de Chávez? Well, what people know is what they read Lo in the que la newspapers, gente sabe es lo que lee en los periódicos, which has almost nothing to do with the program. que no tienen nada que ver con los programas. So, for example, Entonces, take por his ejemplo, appearance at the United Nations. cuando se presentó en Naciones Unidas, There's only one thing known. hay una sola He cosa que called se Bush the sabe, devil. es que lo That's llamó what's a known. Bush un demonio y todo el mundo lo sabe. He also gave talks. Él también ha dado charlas.
ha dado charlas importantes en la cumbre de Naciones Unidas hace un año, en la cual trajo a colación temas que son muy importantes para América Latina y para el mundo en general. Por ejemplo, él habló sobre la responsabilidad de los estados productores y de los consumidores para cambiar su modo de vida, políticas socioeconómicas para evitar las catástrofes medioambientales internacionales que van a llegar si es que los productores y consumidores seguimos utilizando los hidrocarburos como fuente de energía. Y eso es algo importante. Tanto los productores como Venezuela y los consumidores como Estados Unidos tienen que cambiar sus programas si es que vamos a hacer que la especie sobreviva. Él convocó a que se volvieran los programas que fueron desarrollados en los años 70 sobre la UNCTAD, la Agencia de Desarrollo de Naciones Unidas, solicitando que haya un nuevo orden económico internacional en la cual se ofrecían oportunidades para la gran mayoría de los pobres del mundo. Y esos eran programas importantes. Sin embargo, fueron aplastados por los estados poderosos que instituyeron los programas liberales, que han sido un desastre para la mayoría de las personas del mundo. Y él lo que ha pedido es volver a estos ideales y que volvamos a pensar sobre ellos. Hizo propuestas sobre la reconstrucción de las Naciones Unidas, de tal forma que se prevenga el monopolio de poder en manos de unos pocos estados, básicamente Estados Unidos. Puede ser que no llame la atención, pero la mayoría de las personas de Estados Unidos piensan que Estados Unidos no debería tener el derecho a veto y debería seguir las mismas normas a las cuales están sujetas la mayoría de los estados. En el mundo en general, un apoyo de que se reestructure las Naciones Unidas de tal forma que sea una institución más democrática. Y si continuamos revisando sus propuestas, vemos que son bastante lógicas y son conservadoras en la medida que reflejan las opiniones e intereses de la mayoría de la población del mundo, incluyendo Estados Unidos. Hay muy pocas personas que saben de este tema porque no fue informado. Si leemos el New York Times, ataca a Chávez, no es tan extremo como el mercurio, pero sí es bastante fuerte también. Pero no se dijo nada con respecto al contenido de sus comentarios. No obstante, se señaló que fue muy aplaudido por los delegados, tanto que el presidente tuvo que parar y pedir que se dejara de aplaudirlo, pero no explicaron por qué. Y de hecho, los temas que acabo de mencionarles no serían conocidos más que por un puñado de especialistas. Podemos tomar nuestras propias decisiones con respecto a sus políticas, pero no podríamos hacerlo si no sabemos cuáles son. Con lo cual nos trae al tema de la responsabilidad de los medios, los intelectuales, gente como nosotros, que podemos tomar conocimiento de estas cosas. Tenemos la capacidad, la capacitación, con lo cual podemos informarle a la población tipo de ideas que la media o los medios de comunicación no les van a dar, porque no son instrumentos de información, sino son instrumentos de dominación. Representan a concentraciones de poder y su interés no es tener una sociedad democrática. Por lo tanto, tenemos que buscar otros medios que nos permitan desarrollar
la democracia, no sé, medios independientes, medios comunitarios, otras formas que son posibles. Y la pregunta de la validez de las políticas de Chávez se podrán discutir de manera seria. O sea, no podemos discutirlo de manera seria si no tenemos, si no sabemos cuáles son, y no podemos basarnos sobre denuncias histéricas. Acabo de llegar de Chile. Quisiera acordar la frase para la última descripción que leí en el Mercurio sobre Chávez. Es, a ver si me la puedo citar. Algo así como narcisista, pedrodemocrático, leninista, una frase algo así. Si esa es la información que la población tiene, entonces no podemos tener una discusión sobre el tema que usted señala. Si pudiéramos tener una discusión, podríamos llegar a distintas conclusiones, pero no podemos tener la discusión si es que no revisamos los hechos. Por ejemplo, uno de los economistas, líderes, o sociólogos líderes del Perú, Hernando de Soto, es una persona muy importante. Deberíamos preguntarle a él qué piensa sobre Chávez. Chávez está adoptando algunas de sus propuestas, y esas son cosas sobre las cuales deberíamos estar informados. Con la segunda vuelta de nuestro panel con la intervención de Julio Cota. Estoy sorprendido después de todo lo que ha dicho sobre la situación internacional, su optimismo y su deseo y su creencia que las cosas pueden mejorar gracias a la intervención de intelectuales, profesionales y círculos. Porque en Estados Unidos existe un debate intenso que no será en el New York Times, pero que hay radios y hay comentaristas y hay escritores que intervienen muy fuertemente en el debate interno y que pueden, de hecho, modificar la correlación de fuerzas políticas en las próximas elecciones. Es decir, de todas maneras en Estados Unidos hay bases democráticas para discutir y para decidir. Lo que no veo es cómo un gobierno antidemocrático como Chávez, que persigue de diferentes maneras a las minorías políticas, puede crear un debate saludable, pero es como que en las Naciones Unidas era Gaddafi el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué cosa es democracia y qué cosa no es democracia? Es una situación bastante complicada. Pero yo quería insistir más en lo de Estados Unidos, porque acerca de lo de Latinoamérica no podemos pelear entre nosotros. Lo que quería era, por ejemplo, en las próximas elecciones se dice que va a haber un cambio de los republicanos hacia los demócratas. Esto traería un cambio político significativo en la política interna y externa de Estados Unidos. Porque eso, digámoslo así, ese cambio electoral va a ser gracias a todos los debates y las denuncias que han hecho los medios de comunicación. Al fin y al cabo es el New York Times el que denuncia el memorándum secreto de González. Es el New York Times y otros periódicos más los que han venido denunciando todas estas cosas que pasan en Estados Unidos. Entonces, y que pueden producir cambios, esa situación puede producir cambios significativos o va a ser un maquillaje más. Estamos condenados a que las cuestiones continúen igual, ¿o no? Deberíamos aclarar el hecho que en Estados Unidos los medios de comunicación y los círculos académicos e intelectuales no existe debate casi.
In contrast, in Venezuela, Sin embargo, en there are Venezuela 4 existen major newspapers 4 that periódicos are principales bitterly opposed to the que se government. oponen They radicalmente al announce gobierno, denuncian openly al gobierno de the manera opposition abierta. candidate El that candidato de actually oposición publicly supported the públicamente military coup, apoyó which el golpe militar briefly overthrew the government que and eliminated all democratic eliminó al gobierno durante poco tiempo elements. y The eliminó parliament, todos los the elementos democráticos, el Supreme Court, Parlamento, la the, Corte Suprema, the Attorney General's office, el fiscal